Bienvenidos una vez más a Política Entre Dos. Mi nombre es Héctor Rosario y este es el episodio número 14. Llevamos tiempo que no hacíamos un podcast y era porque, pues como tenemos el problema de la pandemia, se nos ha hecho un poquito complicado hacer varias reuniones con los aspirantes a cargos públicos y con los políticos que actualmente tenemos. Pero, sin embargo, hoy sí tenemos una nueva entrevista. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a los auspiciadores que se han quedado con nosotros. Hope Sweet Cake and More, Bayaquian, que hace todo tipo de bizcochos para todo tipo de actividades. Así que se pueden contactar con ella al 787-484-0043. Repito, 787-484-0043. También tenemos a Marushka Nail, que hace todo tipo de uñas, trabajo en acrílico, esmaltado y semipermanente. Pueden contactarse con ella, que ella con mucho gusto les va a arreglar las uñas a todas las chicas que ven este programa. También les quiero recordar que mi novela Más Allá del Mar está disponible en Amazon en dos formatos. Ya lo tenemos en dos formatos. Formato libro, como tal, en papel, y formato digital. También puede conseguirnos a través de Facebook, y en Facebook se contactan conmigo y le hacemos llegar la novela física. La invitada de hoy es una invitada que me da gusto tenerla aquí porque creo que ella es la tercera chica que se presenta a este programa y es nada más y nada menos que Wanda del Valle. ¿Cómo está, Wanda? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Está lanzándose para el distrito número 38. Eso es así. Eso es correcto, eso es correcto. A mí me gusta siempre empezar con esta pregunta, Wanda. ¿Qué fue ese clic que hubo en tu vida que dijiste, yo quiero lanzarme al ruedo político? La necesidad de servicio, La de necesidad. servir a otros y ver la política como una herramienta para servir. Me parece interesante. O sea, que ese fue el clic que hubo en su vida para arrancar y decir, ok, aquí voy a estar. Exacto. Exacto. ¿Cómo fue su niñez? ¡Wow! Mi niñez, entre situaciones bonitas, como quizá cualquier niño, y situaciones muy traumáticas ya en mi adolescencia. Eh, Soy hija del señor Arturo del Valle, fundador de este partido, del Partido Nuevo Progresista, un hombre fogoso, servidor público, que le encanta servir a los demás, y yo creo que de ahí también me nace la vena del servicio y la vena de creer en lo que es la estadidad para mi país. Y de Gladys Correa, que en paz descanse, que era mi mamá, la cual falleció lamentablemente trágicamente cuando yo tenía 16 años. Okay. Fue muerta a manos de una pareja que tenía y pues le arrebató la vida en un acto de violencia doméstica dándole 5 tiros y hiriéndome a mí en el incidente. Así que tengo mucho que agradecerle a Dios. Fue en mi adolescencia y eso me llevó a no tener hogar porque la persona que la asesinó, lamentablemente, yo no vivía, ya ella no vivía con mi papá y él la arrebató de mi lado, me quitó la casa, nos desbarató todo lo que había en la casa. O sea, en menos de 2 horas él me dejó sin nada, Wow. sin mamá, sin casa, sin ropa, sin zapatos, sin esperanza y con mucho dolor. Y en aquel momento no lo entendía, en aquel momento me puse rebelde, Sí, estabas en con tu plena todo. adolescencia. En plena adolescencia vivía sola con mi mamá. Ujú. O sea, me quitaron todo, todo en una hora, todo es todo. Y fue bien difícil, no te puedo decir lo contrario. Estuve épocas que hasta dormía en el carro que tenía, empecé a brincar de casa en casa. Fue una situación bien traumante, pero sabes que tuve un encuentro con papá Dios. A mis 19 años, Dios permitió que yo conociera la esencia de lo que es Él. Okay. Y aunque tenía mucho coraje y no podía entender la situación, le di la oportunidad a Dios en mi vida. Y mis cosas empezaron a cambiar.
me casé, tuve 2 hijas en ese matrimonio, pero a veces cuando hacemos las cosas fuera de lo que Papá Dios realmente quiere para nosotros, las cosas no suceden como uno quisiera. Y ese matrimonio pues finalizó 4 años más tarde. Lamentablemente la persona me fue infiel. Ok. Así que, ¿por qué lo comparto? Porque a veces la gente tiene una percepción de que quizás los políticos no somos humanos, no hemos pasado Exacto. situaciones. Y yo he aprendido en la vida que mis situaciones le pueden servir de ejemplo a otros. Luego de eso me volví a casar y volví a escoger mal. Lamentablemente me casé con una persona que luego cogió una adicción a heroína. Wow. El cual fue el padre de mis otras 2 hijas. Y fueron 5 años de todo lo que conlleva vivir con un adicto. De que te roben, de que te quiten las cosas que tienes en tu casa, de que trabajes y te lleven tu cheque, de maltratos, de intento de asesinato, bregar y tratar de sacar a una persona de la adicción. Fueron años donde aprendí tanto de la drogadicción, aprendí lo que sufre un adicto y lo que sufre la familia. Pero aún así, entonces seguía yo peleando. Yo decía, Señor, pero yo no estoy haciendo nada malo. ¿Por qué yo tengo que seguir sufriendo? Ujú. Y a veces Dios nos va preparando para algo mejor. Y estoy siendo parca, quizá no te estoy dando quizás tantos detalles, pero mi vida ha sido un tanto difícil en el sentido que he tenido que progresar de cero, de nada. cero en varias ocasiones. Cuando muere más, primero cuando mis papás se divorcian, que para cualquier niño un divorcio, y más, yo era muy apegada a mi papá, digo, lo sigo siendo, yo amo a mi papá de una manera extraordinaria, pero esa separación te marca, te hace daño. Que es algo común en las familias puertorriqueñas de que papá a veces se separa de mamá. Y a veces papá y mamá no nos damos cuenta. Exacto. Que a nuestros hijos nos duele, Ujú. les duele. Y pues yo era muy pequeña cuando mis papás se divorciaron, yo apenas tenía 9 años. Pero para mí fue bien difícil que mi papá ya no estaba conmigo, ya no dormía en casa, ya no era lo mismo. Pero del mismo modo así me apegué más a mi mamá. Así que por eso el proceso de mi mamá fue bien difícil. Sí. Tengo 4 hermanas. De las 4 hermanas, una, la mayor, es mi hermana de padre y madre. Pero también por situaciones de la vida, ella se crió con mi abuela. Pero tengo una excelente relación con ella es abogada. Eso es buenísimo. Y las otras también tengo muy buenas relaciones, son hijas del otro matrimonio de mi papá. Tengo mi hermana Nashma, que como 10 años menor que yo. Y Joy, como 14 años menor que yo. Pero son mujeres extraordinarias que ya tienen su familia, que amo con el corazón, porque eso de medios hermanos no debe existir. No. Para mí son mis hermanas, igual que mi hermana mayor, que somos hijas del mismo papá y mamá. Ellas son hijas de mi papá y su mamá fue esposa de mi papá muchos años, a la cual quiero muchísimo. Y la respeto, pero ellas son mis hermanas, no son mis hermanastras, ni la mitad hermana, eso no existe para mí. Exacto. Y prácticamente pues mi juventud fue entre cantazo y cantazo, a veces tampoco escuchamos consejos, pero mi situación no fue fácil de superar, no fue fácil de levantarme, no te lo puedo explicar. Yo creo que perder a la mamá, y más cuando uno es tan joven, es como tú perder tu vida, un pedazo de tu corazón te lo arrancan. Pero aún así no te rendiste, porque tenías 16 años, estabas todavía en intermedia, superior, más o menos. Estaba en 10º grado. 10º grado. Y aún así terminaste tu 4º año después. Terminé mi 4º año. ¿En qué escuela fue? Yo soy mayagüezana de nacimiento. Ok.
Y luego, pues estudié la high school en la escuela Eugenio María de Hostos, una escuela pública. Mis primeros años estuve en un colegio privado. Luego, pues cuando mis papás se divorcian, paso a la escuela pública. Y con mucha honra, porque hay buenos Claro. estudiantes tanto en la escuela privada como en la pública. Y estaba en la escuela Eugenio María de Hostos, terminando mi 10º grado cuando sucede lo de mi mamá. Tuve mucho apoyo de mis compañeros de escuela. Al ser Mayagüez un pueblo más pequeño, pues Todo el mundo se conoce. todo el mundo, pues veníamos del mismo barrio. Mi abuela es de una barriada de Mayagüez. Pues entonces todo el mundo se conocía, pero a duras penas. Pero me gradué con buen promedio. O sea, no fue que tampoco me fui a sacar malas notas. Así que no te afectó en la parte académica. No es que no me afectó en la parte, me afectó en todo. Ok. Porque yo siempre había sido una estudiante de 4 puntos a buenos. Y ya después de ahí, pues obviamente el nivel no era el mismo, pero tampoco era de IF. Porque llegó un momento dado, y te lo digo con todo el corazón, le pedí el sentido a todo. Mi vida no era lo mismo, a pesar de que siempre a todo el mundo yo le daba la cara de que estoy feliz, estoy aquí. Pero la realidad que no. La realidad que me costó muchos años entenderlo, muchos años poder hablarlo sin que me doliera. No es que que he olvidado a mi mamá, no es que he olvidado el incidente, pero uno aprende a vivir con el dolor y aprende a entender por qué de las cosas. Y esos años en la escuela superior pues los terminé con apoyo de mis maestros también. Yo creo que pues para aquel tiempo ese tipo de casos no se veía quizás tan común como ahora. Exacto. De hecho, mi mamá muere en el 1987 y no es más hasta el 1989 que se crea la ley 54. O sea, que Exacto, para el periodo sí. en que mi mamá muere, la ley 54 no existía. Estaba desprotegida técnicamente. Estaba desprotegida y no solamente estaba desprotegida, los casos se atendían porque mi mamá llegó a ir a poner una querella en contra de la persona y se encontró que lo que le querían poner era un caso de amenaza y realmente se quedó ahí, no pasó de ahí. Así que, aunque encuentro que la ley 54 tiene muchos todavía lagunas que se pueden reparar, y eso te lo voy a contar más adelante, pues ha sido una herramienta que puede ayudar a muchas mujeres. De allá para acá, después que mami murió, yo trabajé como ayudante de maestra en la Barreto, al lado de la escuela donde estudiaba, Wow. ahí estando en mi 4º año. O sea, mis situaciones malas yo las he dirigido a situaciones buenas. Y a veces mis hijas dicen, mami, tú eres workaholic. Y es que yo no puedo estar sin hacer nada. ¿Por qué? Porque me acostumbré desde joven a que en vez de las energías negativas llevarme a hacer cosas malas, pues empecé a trabajar desde muy joven. Y luego de ahí trabajé en una cafetería. Luego de ahí es cuando me caso. Trabajé en un barco que había en San Juan, que se llamaba Reina de la Bahía. Reina de la Bahía. Sí, que a lo mejor los que estén viendo el video se van a acordar de eso. Sí, a lo mejor Reina de la Bahía era algo así como la rumba, pero un poquito más lujosito. Ok. Y tenía 3 pisos y en el primer piso tenía un restaurante, en el segundo piso tenía una discoteca y el tercer piso pues era como el top, con una barrita. Okay. Y daba la vuelta que da la rumba un poquito más extensa alrededor de la bahía, que el viajecito duraba como 2 horas y media. Wow. O sea, te estoy hablando para los 90. Imagínate que Vico sí estrenó un disco allí. Olga Tañón, cuando estaba en Chantel, tocó en Reina de la Bahía. Así que te puedes imaginar. Sí, sí. Y yo me vine, yo conocí a los dueños de ese barco en Mayagüez y me ofrecieron trabajo. Y tú sabes, uno cuando es joven no le tiene miedo a nada. A nada. Pues entonces yo me venía, yo salía de la universidad los jueves, arrancaba para San Juan, me quedaba a dormir acá en casa de una amiga, trabajaba hasta domingo y domingo viraba para Mayagüez. Y así que sí, mi vida siempre ha sido como que sí, bien
yo tengo que estar todo el tiempo haciendo Ahí. algo. Sí, no puedo estar tranquila. Así que después que trabajé en Reina de la Bahía, el señor se fue a quiebra y tuvo unas situaciones con el barco. Trabajé en un supermercado. Sí, eso lo tenía anotado por ahí. En Cataño, trabajé en un supermercado amigo en Cataño, cuando estaba embarazada de mi primera hija. Y fue una experiencia bonita. Los clientes, yo era la cajera que abría el supermercado, estos pueblos pequeños, todo el mundo se conoce. Y fue muy interesante. En ese proceso ya yo había empezado a estudiar, ya yo había dejado la universidad cuando me vine y me casé, porque con quien me casé era de Cataño y me vine a vivir a Cataño, en el área de la Puntilla, cerquita de las lanchas. Okay. Y ahí empecé a estudiar en el Instituto de Banca un curso de secretarial. Ahí estudié y cuando el gobierno cogía a los empleados por OCAP, que era cuando tú cogías exámenes, Ok. y a través de esos exámenes era que tú entrabas al gobierno. Wow. Por las puntuaciones de esos exámenes. O sea, los que tienen par de añitos deben acordarse de eso. O sea, que ese tipo de examen escogía lo mejor de lo mejor. Se escogía los que más puntaje había dependiendo de las plazas que tuvieras llenado. Sí, los más capacitados. Y entonces yo había llenado para oficinista en el departamento de la familia y pues tuve la dicha de entrar al departamento de la familia como oficinista, donde tuve una excelente supervisora que nunca me voy a olvidar de ella, que todavía tengo comunicación con ella, Gisela Ferral, que todavía trabaja en el departamento de la familia, una excelente ser humano, que le cogí tanto cariño. Ella conocía mi historia, ella sabía de mis sacrificios y siempre estuvo ahí en una mano amiga. ¿Por qué te digo eso? Porque a la medida que iba pasando mi vida, siempre Dios iba poniendo a alguien que me ofrecía esa mano amiga. Y pues estuve en el departamento de la familia por 2 años y medio. Trabajaba en Geopiedras 4, donde se atendía Puerto Nuevo, Villa España, Canales. Trabajaba en esa oficina. Fue una experiencia espectacular. Y allí nosotros vimos de todo. Y uno va aprendiendo de la vida mucho más allá de las enseñanzas que la vida misma le da a uno. Luego de ir del departamento de la familia, pues es cuando tengo la situación con el papá de mis hijas y decido irme. Lamentablemente no me dieron el traslado para irme con el puesto para Mayagüez. Y renuncio al departamento, me voy a Mayagüez y no tengo dónde trabajar, pues me fui a trabajar a la Bumblebee, a las atuneras. Sí, estaba leyendo eso. Sí, yo trabajé en las atuneras. Estuve como 1 año en donde pelaba pescado. También otra experiencia espectacular. Es verdad que me bañaba con Ajax para sacarme el olor a pescado. Pero fue una experiencia espectacular que pues tuve que dejar después de trabajar en las atuneras cuando quedé embarazada de mi tercera hija, porque realmente me pasó de todo en las atuneras. Y pues estando en Mayagüez, pues encuentro a este hombre que había sido mi novio de joven. Y pues empezamos a salir y me involucré en una relación con él. Y es el que era el papá de mis hijas. Lamentablemente él estaba enfermo, porque la drogadicción es una enfermedad. Sí, una enfermedad. La drogadicción no es que la gente sea mala, es que están enfermos. Y es una enfermedad bien triste, porque yo vi a ese hombre llorar porque quería dejar el vicio. Yo lo vi encerrarse en un cuarto y temblar y decirme, ciérrame con llave, y vomitar y estar tan enfermo porque quería salir de allí. Y se limpiaba y las drogas le ganaban. Y se limpiaba y las drogas se ganaban. Cuando se quedaba sin chavos, me robaba las cosas de mi casa. Lamentablemente. Y si cuando no usaba droga, era un hombre maravilloso. Trabajaba. Entonces, pero la Era productivo. Era productivo, un hombre limpio, ordenado, cariñoso con sus hijas, me acogió con mis hijas, nunca les faltó el respeto. Pero lamentablemente las drogas le ganaron fuertemente.
Y llegó el momento que yo fui a una terapia y aquel trabajador social me dijo unas palabras que me chocaron. Me dijeron, tú eres coadicta a él. Uf. Porque tú lo quieres salvar. Y eso no está en tus manos, están en las de él. Eso es verdad. Y te estás hundiendo con él. Y aquello fue como si me hicieran ¡pum! Tenía razón. Una bofetada sin mano. Sin mano, o sea, tenía razón. Encima de eso, él trató de ahorcarme. Y en ese momento yo dije, ya basta. Ya, no puedo más. Yo tengo que echar hacia adelante. Y esto te estoy hablando hace como 25 años. Me imagino que cuando te pasaba eso, recordabas el maltrato que tenía tu mamá. El problema Que es tenía que tu él me mamá. amenazaba. Yo mucho tiempo duré con él porque me amenazaba diciéndome que me iba a hacer lo que le habían hecho a mi mamá. Y hasta cierto punto logró un control emocional donde yo no quería que mis hijas pasaran lo que yo estaba pasando y lo que yo había tenido que pasar. Pero aquella ocasión con ese trabajador social me hizo recapacitar y lo denuncié por violencia doméstica. En ese momento yo solicité, ya yo había empezado a trabajar en la Universidad de Puerto Rico. Hacer el bachillerato. No, yo empecé a trabajar en la universidad. A trabajar. Ok. Cuando yo me mudo para Mayagüez, que empiezo y trabajo en las atuneras y todo, entonces mi papá me dice, mira, pues vamos a tratar de que entres a la Universidad de Puerto Rico. Y el rector en aquella ocasión dice, mira, van a abrir edificio de química, pero necesito una conserje mujer. Y yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? El trabajo es honra. ¿Ah, sí? Yo voy a entrar al colegio porque ese trabajo me lo están ofreciendo con una permanencia y yo necesito un plan médico para mis hijas. O sea, a mí no me importa, yo paso más por mi casa, qué diferente puede ser. Y empecé como conserje. Y la directora de química, doña Silvia, vuelvo y te digo, la doctora Silvia, hay personas que Dios te pone en el camino. Y aquella mujer me dijo, es que yo no te veo como conserje. Entonces ella me puso 4 horas limpiando y 4 horas archivando en su oficina. Ok. Así estuve en la Universidad de Puerto Rico hasta que luego me dieron un destaque, estuve de asistente administrativo, ayudante de compras, en medio de mi proceso, con el papá de mis hijas. En medio de mi proceso, Wow. lo denuncio porque pues me dio un golpe también, además de la tratada que yo había estado embarazada, me tiró por unas escaleras. Y yo amo a mis hijas sobre todas las cosas. Ese día lo denuncié, se lo llevaron y yo empecé un trámite con mi vida. Sale, lo vuelvo y lo recojo. Con la condición que si yo volvía a ver que él utilizaba droga, yo lo iba a denunciar otra vez y me iba a ir. Un día, ya yo sabía, cuando él usaba droga ya yo lo sabía en la cara, o sea, eso tú lo notas cuando tú aprendes a trabajar con eso. Llevabas años con él ya. Llevaba como 4 años ya, así que Sí, no había manera, todo. no había manera. Ese día le dije, estabas usando droga otra vez. Y se puso altanero. Y yo traté de coger mis hijas y no me las quiso dar. Yo vivía en Cabo Rojo. Llegué a pie a casa de mi papá. No sé cómo, no me preguntes. Mi papá vive en Mayagüez. Y le dije a mi madrastra, no me quiere dar las nenas. Y ya yo estoy harta. ¿Qué pasa? Mi papá me escuchó. Y mi papá se nos desapareció. ¿Dónde está? Mi papá llegó a la casa a buscarle a mis hijas. Y lo bajó a fuerza de cantazo porque él no le quería entregar las nenas. Él se estaba escudando con las nenas. Y le dijo, tú te vas a ir conmigo y le vas a entregar las nenas a mi hija. Y se lo llevó. Mis vecinos, porque es que a veces los vecinos, sin saber lo que sucede, llamaron a la policía porque como era oscuro, no estaban viendo quién se lo estaba llevando. Exacto. Y como él llevaba a las nenas,
Pues llamaron a la policía siguió a mi papá hasta su casa. Entonces, él le dijo a la policía que mi papá lo había raptado. Y la policía arresta a mi papá. Wow. Esposan a mi papá. Le confiscan la guagua a mi papá. Y mi madre le dice, pero es que el que está denunciado por violencia doméstica es él. Pues entonces se los llevaron a los dos. Al final del camino, él me dice, si tú vuelves conmigo, yo le quito la denuncia a tu papá. Mi papá es mi vida. Pues yo accedí. Te puso contra la espada de la pared. Mi papá, por defenderme, vendió su guagua. Tuvo muchos malos ratos. En la prensa salió que él había raptado a sus nietas. Para que tú veas cómo es la prensa de este país. Que lamentablemente nosotros creemos tanto y tanto en la prensa. Y es doloroso. Cuando tú sabes que lo que dice la prensa no es la verdad. Aquellos titulares, mi papá era administrador de los muelles. Administrador de los muelles rapta a sus nietas. Y Sí. le echan cargo por secuestro. Sin haber conocido la historia. Sin haber conocido la historia. La credibilidad de mi papá la trataron de minar. Cuando mi papá lo que estaba haciendo era defendiendo a su hija y a sus nietas. Pues mi papá salió bien del caso. Después se limpió su nombre. Pero fue un mal rato. Para que tú veas lo que hace la prensa, que no medimos el daño que podemos hacer. Y que se queda ahí en los archivos de la misma prensa. Por siempre. Por siempre. Y entonces a veces tratan de utilizar esas noticias para afectar la credibilidad de la gente. Luego de eso, pues ya yo me cansé, busqué ayuda con la Comisión de los Asuntos de la Mujer, que en aquel tiempo se llamaba así la Procuraduría, y pedí un traslado en la universidad y me vine para San Juan y me vine, me mudé a Carolina. Desde ese punto vivo en Carolina. Hace, 22 años. 22. Que vivo en Carolina. Estando acá, en septiembre 11, pasa lo de septiembre 11, decido meterme al ejército. ¿Por qué? Porque yo quería ser policía y desde chiquita yo quería ser militar. Sí, O yo quería ser policía. Fue parte de la Guardia Nacional Aérea. Por 14 años. Por 14 años. Cuando llegué, porque yo quería ser policía y mi papá decía que eso era de macho. Pues ya yo era adulta, se me presenta la oportunidad, entré a la Fuerza Aérea y ya yo estaba estudiando en la Universidad del Este y aproveché y me entré a la Fuerza Aérea. Ahí estabas haciendo el bachillerato. Ahí estaba haciendo el bachillerato en Ciencias Sociales y Justicia Criminal. Exacto. Entré al ejército como policía militar. Ok. Entonces llegué de la escuela y fui donde mi papá y le dije, yo te dije a ti que iba a ser militar o policía, pues ahora soy las dos cosas, soy militar y soy policía. Pero le debo mucho al ejército. ¿Tomó la noticia bien? Sí, ya para ese tiempo él decía, no, ya qué hago con ella. Papi siempre lo que ha querido es que nosotros estudiemos y echemos para adelante. O sea, lo que pasa es que cuando yo quería ser policía yo tenía 16 y 17 años. Papá no iba a querer que su nena cayera, ¿verdad? Claro, claro. Pero mi papá es un papá, si tú hablas con mi papá se le hincha el pecho de hablar de sus hijas. Así que Terminaste de hacer el bachillerato y haces una maestría. termino de hacer el bachillerato en justicia criminal. Cuando estoy terminando el bachillerato, yo empecé a hacer el bachillerato en justicia criminal porque yo quería entrar al FBI. Como agente del FBI. ¿Qué pasa? Como yo me fui para el ejército y en lo que fui a escuela y vine, y en ese proceso también yo fui activada, estuve en Honduras 8 meses, pues lamentablemente atrasé lo del bachillerato y cuando vine a terminar el bachillerato ya había llegado al límite de la edad para entrar a la FBI. Y no podía entonces entrar al FBI. Pero como yo no soy de las que me quito, yo dije, pues espérate, ¿qué alternativas tengo? Yo trabajo ahora mismo como administrativa, asistente administrativo ya. Ya había subido asistente administrativo en la universidad. Pues voy a hacer una maestría.
Y ahí la hizo en recursos humanos y en contabilidad. Empecé en recursos humanos y a mediados del camino una amiga mía me dice, vamos a hacer la de contabilidad, y tanto existió, me fui a hacer la de contabilidad. Cuando estoy terminando la de contabilidad, le digo, pero es que a mí me faltaba poco para terminar la maestría de recursos humanos. Yo no puedo dejar eso incompleto. No. Y le digo, pues ¿sabes qué? Yo la voy a terminar. Pero voy y hablo con la decana y le digo, decana, yo tengo una situación. Ya yo hice mi maestría en contabilidad. Ajá. Ya yo hice, me falta la tesis. Y estoy terminando de recursos humanos. Pero yo quiero hacer una tesis para las dos. Wow, una para las dos. Una para las dos. Y ella me miró como que, tú eres brava. Y estoy mirando recursos humanos y contabilidad. Y logró hacer la tesis. Pues déjame decirte que sí. ¿Sabes por qué? También otra Angelita, mi Rectora. tutora Tutora. en maestría, una mujer excelente. Dios mío, se me olvida el nombre de ella ahora, pero ¿cómo hicieron entonces? Porque fácil te lo voy a demostrar. Tenía dos opciones, o hacía una investigación o hacía un plan de negocio. okay. ¿Qué pasa? Fácil. Yo le dije, mire, vamos a hacer algo. Yo voy a hacer un plan de negocio, pero se lo voy a hacer en su totalidad con el Departamento de Recursos Humanos, todas sus convocatorias, todos sus reglamentos y todo lo que conlleva una oficina de recursos humanos, y le voy a hacer los estados financieros de la empresa proyectados a 5 años. Wow. Estuve 6 meses, pero lo hice. Wow. Lo hice. Preparé todo lo que tenía que ver con recursos humanos y, de hecho, es una entidad sin fines de lucro que existe. Se llama Vidas Transformadas y ellos me dieron la autorización de utilizar su proyecto para hacer mi tesis. Y hicimos un gran trabajo y luego que yo terminé la tesis le entregué el plan de negocios para que ellos lo pudieran utilizar. Wow. Así que Estaba leyendo que fue agente comprador. pues en la universidad, después de ser asistente administrativo y al entrar al ejército, pues yo al seguir estudiando y haber estudiado antes de entrar a la maestría de contabilidad, tuve que coger un minor en contabilidad. Okay. Pues ya entonces me cambian a agente comprador, obtengo el puesto de agente comprador en la universidad, pues porque para tú ser agente comprador tienes que tener estudios en contabilidad. Y más adelante, cuando termino las maestrías, obtengo el puesto de contable. Sí. Que realmente pues es el puesto que tengo ahora mismo en la universidad, en mi puesto de carrera. Yo soy contable del recinto de Río Piedra. Y estos 3 años que ha sido una experiencia espectacular como directora de la región de Carolina, del Departamento de la Vivienda. Tengo que decirte que ha sido una experiencia wow. No te puedo... No hay palabras para describirlo. No hay palabras para describir la satisfacción de servir a la gente con necesidad. Y este cuatrenio ha sido un cuatrenio tan difícil. Atípico. Tan difícil. Y el Departamento de la Vivienda forma parte de una parte esencial cuando vienen los huracanes, porque son los que administran los refugios. Y que me tocó mi primer año como directora regional. El huracán y administrar el refugio. El primero, Irma. Irma, sí. Empezando con Irma. Y es toda la región que comprende ¿desde dónde? Desde Vieques y Culebra hasta Trujillo Alto. Wow. Toda la costa. Son como 10 municipios. Son 9 en cuestión de vivienda. Okay. En el distrito senatorial son 10, pero vivienda no cubre la Ceiba. Ok, no cubre Ceiba. En esta región. Ceiba está en la región de Humacao. Y empezando con Irma. Atendimos Irma. Yo pasé Irma en el refugio. Aún así, perdona que le interrumpa, son 9 municipios que fueron impactados por Irma. Impactados con Irma, pero en su menos... Pero en comparación con los otros municipios de la isla, claro, fue donde más afectó. Pues ahí vamos. Yo pasé Irma en el refugio de Canóvana, el de San Isidro, con 2 policías
esta servidora y 200 refugiados. Oh my God, qué experiencia espectacular. Después no teníamos comida suficiente esa noche. Nos dejaron 120 sándwiches y teníamos 200 personas. Y yo dije, esto va a ser la multiplicación de los panes y los peces, porque no sé lo que voy a hacer. Y me tuve que poner con los guardias a picar sándwichitos por la mitad para poderle dar un pedacito a cada uno. Para que todo el mundo comiera. Para que todo el... Y en Irma no aparecía personal. Yo estuve 36 horas despierta. Ya yo caminaba por instinto. Sonámbula. No, por instinto. Hasta que llegó mi Salvador, el director de San Juan, y me dijo, vete a dormir un rato. Yo estuve con esos refugiados. Irma fue el 5 de septiembre. Hasta el 20, me quedé con 50 de ellos hasta el 20, donde yo todos los días me iba de refugio a las 12 de la noche y estaba a las 7 de la mañana allí. O sea, prácticamente vivía allí con ellos. Wow. Pero fue una experiencia espectacular. Habían niños que los llevo agarrados del corazón, ancianos, tanta necesidad, ancianos abandonados, familias rotas, madres solteras. ¿Qué te puedo decir? O sea, que lo que la vida le ha enseñado a usted fue algo que usted misma vio allí mismo y supo también cómo lidiar con cada uno de ellos. Llegaste al punto. Te dije a ti que en el momento uno aprende el porqué de las cosas. Muchos años me costó, pero entendí que Dios te utiliza en el momento que Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. ¿Así? Y que Él te permite pasar por unas situaciones en tu vida porque la va a utilizar para provecho para otro. Eso no hay quien me lo quite. Y mis experiencias no es lo mismo que alguien vaya viviendo y como me dijo una señora una vez, ay, Missy, pero lo que pasa es que desde ese escritorio es fácil. Yo le decía, lo que pasa es que usted conoce la gloria, pero no conoce la historia. Y mi testimonio, a veces mucha gente que me dice, pero ¿y por qué tú andas cortando tu vida, muchachita? ¿Tú no ves que la gente te va a perder el respeto? ¿Sabes qué? Si una persona, yo puedo impactar a que entienda que no importa lo que se levante, que no importa lo que te pase. Y yo le puedo decir que allá arriba verdaderamente hay un Dios, que allá arriba hay alguien que de verdad le importas y que te va a ayudar. Y una persona, yo lo puedo hacer entender que no tiene que irse a las drogas, que no te tiene que ir a la calle, que hay otras opciones y que si yo pude salir, yo no soy mejor que nadie. Si yo logro eso en una persona, yo me siento bien servida. ¿Entiendes? Así que a mí no me molesta que la gente entienda cuál es mi testimonio. Yo quiero escribir un libro. Interesante. ¿Entiendes? Después podemos hablar de eso. También podemos hablar de eso. Y pues luego de Irma, María, todos sabemos que pues quizás lo que hubiéramos querido hacer en el Departamento de la Vivienda hubiera sido mucho más de lo que se ha hecho. Y los incidentes atmosféricos no nos han permitido. ¿No? Irma, María, nosotros fuimos el refugio que más tarde cerró. Nosotros en Canóvana. Yo tengo que darle aplauso a Lorna. Ese refugio cerró en marzo del año siguiente, del 2018. Bien difícil. Tú tener un refugio tantos meses y las personas sin poderlas localizar. Y a veces sin que lleguen los recursos, es como frustrante. Entonces, no salimos muy bien de Irma, María, los programas, pues vienen los terremotos. Así. Entonces, y después la pandemia. O sea, ¿en qué tiempo hemos podido hacer algo diferente? No hemos podido. Después de todo esto, ¿en qué momento es que crea la organización sin fines de lucro? Pues cuando me vengo para el área metropolitana, yo comencé a coger clases de violencia doméstica, a instruirme, porque ya empezaba a vivir la vida de otra manera y las circunstancias que me habían pasado de otra manera. Y Dios te habla de mil maneras. Y Dios empezó a inquietarme, que por eso es que yo doy mi testimonio más que nada. No es porque yo quiero que la gente me coja pena, porque pues no necesito que nadie me coja pena porque yo soy una hija de Dios. Es para que la gente entienda que Dios es real. Y
me muevo a coger cursos de violencia doméstica, yo me certifiqué para trabajar con cursos de violencia doméstica y comencé a visitar hogares de mujeres maltratadas, a dar el testimonio y a dar apoyo. Y cuando yo estaba en mi situación, la organización Siempre Vivas, que dirige la doctora Seijo, fue clave en yo aprenderme a querer. Y yo entendí que mis experiencias tenían que ser de ayuda a otros. Y la tenemos registrada, está como un poquito en pausa ahora porque de verdad, entre la política, el trabajo y pues la vida diaria, pues, pero no es algo que se ha caído. Está registrada, se llama Rompiendo Barreras, Alcanzando Bendición, cuyo propósito es decirle a la gente, no solo a las mujeres maltratadas, que no importa las circunstancias de la vida, tú puedes levantarte, agarrarte de Dios y seguir hacia adelante, porque más allá hay una luz que brilla al final del túnel y es alcanzable, no es inalcanzable. ¿Tenemos tiempo? Sí. Te lanzas al ruedo político en el 2016. Para representante por el mismo distrito, 38. Por este mismo distrito. Compitió contra Javier Dalmau. Primero tuve primarias, ganó las primarias y compito contra Javier Aponte. Javier Aponte. En ese momento me acabo de enamorar del distrito 38, a pesar de que ya vivía aquí, porque yo llevo viviendo en esta misma casa hace 16 años. Y ya te dije que llevo 22 años viviendo en Carolina. Me enamoré, desde el 2016 que yo conocí a la gente de este distrito, me enamoré de él. Y no te miento, después que terminan las elecciones del 2016, pues yo terminé, perdí con Javier por el punto 95%. O sea, por 600 votos. A nada. ¿600? Sí. Wow. Contra Javier Aponte, que sin quitarle mérito, es un Aponte en Carolina. Exacto. Y yo era una desconocida. Así que hicimos el trabajo y ese día yo dije, yo voy a volver a correr. Pero me enamoré del distrito, de la gente, de las necesidades. Este es un distrito que tiene muchas necesidades. Es un distrito mayormente campo, exceptuando el área de Canóvanas, que no es el campo. Trujillo Alto y Carolina son las áreas rurales. Y son áreas que tienen buen desarrollo para que los agricultores las fomenten. Yo creo que se necesita buscar estímulos para estos agricultores, para que los agricultores quizás tengan maquinaria. Unas maquinarias de avanzada. De avanzada que estén en la mano de ellos. Quizás no que se las compren, pero que tengan una, que las puedan prestar para arado. Porque un terreno arado en Huelle es sumamente difícil. Sí. Y ya no estamos en tiempo de arar terrenos en Huelle, por Dios. Los 50. Pues necesitamos, porque la agricultura es una parte importante de la economía de un país. Claro. ¿Por qué tú crees que Estados Unidos cuida tanto su economía? Su agricultura. Parece mismo. Porque todo el que conoce un poco de economía sabe que uno de los parámetros de la economía está la agricultura. Y aquí tenemos los recursos, los espacios. Otra cosa, hay mucha ama de casa. Vamos a utilizar los programas que existen para que les den talleres, para que sean autosustentables, para que puedan tener sus propios negocios. Enseñarles pastelería, coser, lo que sea. Pero hay programas gubernamentales que se pueden. Claro. Porque el Servicio de Extensión Agrícola tiene programas. Hacerle extensivo, facilitarle la vida a esos empleados que puedan venir y darle los servicios a la gente de los campos. Hay tanto por hacer, tanto por hacer. Por eso mi logo es, hay mucho por hacer. Porque de verdad, hay tantas cosas, fomentar el deporte, ya se ha perdido, hacer campeonatos entre barrios, estimular a esos muchachos que hagan, aquí hay muchísimos barrios, Barraza, Cacao, Cedro, Canovanilla, que haya un equipo de cada, para que hayan una competencia. Una mini olimpiada. Claro, y entonces las coges contra los campos de Trujillo, que tienes Carraízo, Gramonte Colón, tienes La Gloria, Sabana, o sea, tienes muchos sectores, el sector de Arayán, allí hay mucha juventud, en Los Núñez, hay juventud
que necesitamos envolverlos en cosas productivas, donde ellos puedan, mira, vamos a llevarle clases de hacer un plan de negocio. ¿Tú sabes cuánto cobran por hacer un plan de negocio? Lo menos. ¿Cuánto? $3,000. Vamos a enseñarles a hacer esas cosas. De avanzada, le tenemos miedo a la innovación. Vamos a innovar. Oye, si no podemos llevar el personal, vamos a hacerlas por Zoom, vamos a hacerlas por Teams, vamos a hacerlas virtuales, vamos a grabarlas, vamos a ponérselas en las comunidades por proyección. O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer, pero a veces se envuelven en la politiquería barata y lamentablemente esa no es Wanda del Valle. Yo tengo ideas de un mejor distrito, de un mejor Puerto Rico, porque tengo 4 hijas y tengo 3 nietos. Y creo en un mejor Puerto Rico porque mis hijas ahora mismo, 3 están en Estados Unidos. Digo, 2 y una que se va ahora en julio. Wow. Y me queda una aquí. Mis nietos en Estados Unidos. Y yo quisiera disfrutar mis hijos en mi patria, en mi país. Aunque amo a Estados Unidos con todo el corazón porque creo en la estadidad para Puerto Rico y eso no me lo despinta nadie. Pero yo las quiero cerca, donde haya oportunidades, donde haya cosas diferentes, donde los servicios médicos no sean tan complicados. Hoy yo hablaba con una muchacha de 24 años que tiene esclerosis y que se va para Estados Unidos porque aquí se le ha hecho bien difícil su tratamiento. No es justo. Y hay muchas cosas que se pueden hacer en vez de estar peleando por la política, en vez de estar peleando por boberías o dañando la reputación de otro. Necesitamos gente que venga a aportar. Yo no tengo problemas, no sé si gane, yo no sé si pierda. Realmente para mí eso no es lo importante. Lo importante para mí es que hayan ideas nuevas y gente que quiera trabajar, no porque tengan un puesto. A mí no me interesa que me llamen representante, ni honorable, ni nada de esas cosas. Realmente yo no vivo de los puestos, no vivo de los títulos. Pensando todo lo que me acabas de decir, eso es parte de, se podría decir que es parte de la plataforma de la que tú vas a presentarle al Distrito 38. Definitivamente. Definitivamente es una plataforma en donde tenemos que evolucionar. Tenemos que cambiar la visión, tenemos que traer programas diferentes. ¿Tú sabes la cantidad de fondos federales que hay para programas de violencia doméstica? Innumerables. ¿Tú sabes la cantidad de fondos que hay para programas de agricultura? Y que tú tengas un grupo de agricultores, esto te lo voy a decir y pasó, que tengas un grupo de agricultores que tienen una propuesta hecha, que le aprueban una cantidad de dinero, que están solicitando una escuela y que no se la aprovean con tantas escuelas perdidas, que las quieren para dar clases, para ayudar a la comunidad, para enseñar hidropónico. Usted sabe lo bueno que es tener un hidropónico en la casa. Lo que pasa es que yo no tengo el tiempo. Pero donde usted coseche su lechuga fresca, que usted sabe que usted la sembró, donde usted pueda sembrar su pimiento. Sí, es verdad. Entonces, en los campos de este distrito, hay agricultores suplicando por una escuela para enseñarles a los agricultores y darles clases a la gente que esté interesada a ser un agricultor bona fide. ¿Tú crees que no es justo eso? Tienes toda la razón. Entonces, el problema es que cuando corremos para un puesto y no conocemos la idiosincrasia, porque Carolina no es lo mismo en los campos que en Isla Verde, que en el centro del pueblo. O sea, son tres culturas completamente diferentes y tienen necesidades completamente diferentes. Y nos condenamos a repetir como papagayos cuando no estudiamos el área donde estamos, cuando no vemos cuál es la necesidad real de la gente. Y repetimos como papagayo lo que otro dice. Yo te estoy diciendo por lo que yo he visto en el pueblo, las necesidades y obviamente las mismas vivencias que tiene la gente en la calle. Yo creo que necesitamos más profesionales que se tiren al ruedo político y estén dispuestos a poner sus experiencias, a poner sus capacidades a favor del pueblo, sin buscar nada a cambio. En la papeleta, ¿qué número haces? La número 2 y mi papeleta es bien sencilla. Pues soy la única mujer en la papeleta. en las primarias es la papeleta amarilla, la papeleta de representante de distrito. Y soy la número 2 en la papeleta, pero la única nena, así que es fácil de identificar. Las primeras son ahora en agosto. 9. El domingo 9 de agosto del 2020.
como última pregunta, me gusta terminar con esta pregunta. ¿Qué usted le recomendaría a estos jóvenes que en algún futuro desean entrar al ruedo político? Que hagan la diferencia, que no se dejen llevar por estilos viejos, que todavía no estamos a tiempo de recuperar valores y que no todos los políticos son iguales. Cada vez que yo oigo a alguien que dice todos los políticos son iguales, mire, no, todo el que se tira al ruedo político no es igual al otro. Igual que si usted va a la policía, no todos son iguales, si usted va a la milicia, no todos son iguales. Hay gente que queremos trabajar y lo que es malo es la politiquería. La política es una herramienta para usted manifestar y para usted ser representado y representar a gente que cree como usted. No es para hacer desamistades, no es para hacer daño. Y yo creo que la juventud debe moverse así, aceptar el reto, pero no en confrontación, sino brindando ideas y siendo compañeros. La política no es para hacer desamistad, no es para crear odio ni contienda. La política es una herramienta para poder ayudar a los demás. Gracias, Wanda, por estar aquí con nosotros. Espero que se vuelva a repetir cuando gane. Con el favor de Dios. Y nada, no será hasta la próxima y pendiente. ¿Tienes redes sociales? Sí, tengo redes sociales. En Facebook aparezco Wanda del Valle Correa 2020. Tengo que preguntarle a mi nena porque bendito. Y yo tengo mi página personal, que también es Wanda del Valle Correa, donde también comparto. ¿Tú soy un libro abierto? Mi teléfono es 787-513-7365. Mi teléfono es público. Porque cuando tú tienes un motivo de servicio, no te importa, no te molesta. Y así que el que me necesite, ahí estoy, ya sea por WhatsApp, ya sea por las redes sociales. Si hay alguien bien importante, mucho más allá de la política, si hay alguien que necesita llorar, que necesita que alguien lo escuche o que le dé un consejo, yo estoy. Muchísimas gracias. Gracias. En redes sociales me pueden conseguir como Héctor Rosario en Facebook. Hasta la próxima.